El cuarto día a priori era una jornada de transición. En este día dejábamos el crucero por el Nilo y nos trasladábamos hacia el Cairo. Pero tuvimos la suerte de que el vuelo era por la tarde-noche, lo que nos permitió aprovechar el día en Asuán y hacer algunas excursiones. La primera fue visitar la isla de Philae y su templo. Para ello nos desplazamos hasta un atraque y desde allí cogimos otro barquito que nos llevaría a la isla. El nombre Philae proviene del griego. Aunque su nombre original egipcio era Pilat, que significa el lugar del final o el último lugar, porque estaba en el límite sur del antiguo Egipto. Para los egipcios, para los viajeros, para los comerciantes, Philae era literalmente el fin del mundo conocido. Philae no es simplemente un lugar arqueológico más. Philae es un símbolo. Es la representación de cómo la historia, la cultura y la fe pueden resistir incluso al paso del tiempo y los cambios del mundo. Situada en el río Nilo, al sur de Egipto, muy cerca de la ciudad de Asuán, la isla de Philae fue, durante siglos, un lugar sagrado. Tanto, que era conocido como el lugar donde se oculta el sol, una tierra reservada a los dioses, especialmente a la diosa Isis, figura central del templo principal. Aunque solemos decir el templo de Philae, en realidad Philae es todo un complejo de templos y santuarios. El templo principal está dedicado a Isis, pero también hay templos más pequeños dedicados a Hazar, Osiris, e incluso una capilla cristiana posterior. Todo el conjunto formaba un gran centro de peregrinación, especialmente en la etapa final de la religión egipcia. El templo de Isis, la joya de Philae, fue iniciado en el siglo IV a.C., en plena época ptolemaica, cuando los descendientes de Alejandro Magno gobernaban Egipto. Aunque, como muchos monumentos egipcios, su construcción no fue obra de un solo reinado, se amplió y embelleció durante casi 400 años. ¿Y por qué Isis? Porque Isis no era cualquier diosa. Representaba la maternidad, la magia, la protección. Era, en cierto sentido, la madre de todo. La historia de Isis, buscando los pedazos de su esposo Osiris para devolverle la vida, se convirtió en uno de los mitos más poderosos del antiguo Egipto. Y Philae, su santuario, era el centro de su culto. Imaginemos por un momento el templo en su esplendor. Columnas altísimas, cubiertas de relieves delicados. Escenas talladas que narraban ofrendas, rituales y bendiciones. Imágenes de Isis, de Horus, de Osiris. Los muros aún guardan los nombres de faraones y emperadores romanos, como Augusto, que, aunque ya no eran egipcios, querían asociarse a la grandeza y la legitimidad de los antiguos dioses. Ante nosotros se alza el primer pilono, inmenso y majestuoso, como las alas de un halcón que guarda los secretos del templo. Dos torres se elevan como montañas de piedra, decoradas con las hazañas de los faraones. Grabado en las paredes Ptolomeo XII, con la maza en alto, sujetando a los enemigos del orden cósmico. A su lado, Horus y la gran Isis lo observan, aprobando su acto. No es solo un rey, es un instrumento de los dioses, un guardián del equilibrio universal, el Maat. Este portal no es solo una puerta, es el umbral entre dos mundos. Más allá, ya no caminas sobre tierra común, pisas suelo sagrado, consagrado a los dioses. Estás en el patio del templo, un espacio abierto al cielo, donde el sol y las estrellas son testigos de las ofrendas y las plegarias. Aquí, entre columnas esculpidas con flores de papiro y loto, los fieles se reunían para celebrar los misterios de Isis. El perfume del incienso llenaba el aire, los cánticos flotaban entre los capiteles, y la esperanza de renacimiento era sembrada en los corazones de quienes se acercaban a lo divino. A la izquierda se encuentra el Mamisi,
la casa del nacimiento divino. Dentro, se narra en piedra el misterio sagrado, el nacimiento del joven Horus. Tras el segundo pilono, entras en la penumbra solemne de la sala hipóstila, el corazón ceremonial del templo. 10 columnas, altas como palmeras, se alinean como guardianas silenciosas. Sus capiteles están coronados con flores abiertas, recordando que incluso en la sombra más profunda, la vida florece bajo la protección de los dioses. Los muros de esta sala están cubiertos de relieves intactos, Isis coronada con su trono, Osiris envuelto en sus vendajes, Horus empuñando el cetro. Aquí tenían lugar los rituales diarios. Los sacerdotes, purificados con agua del Nilo, entraban al amanecer. Encendían antorchas, abrían las puertas del santuario interior, y ofrecían alimentos, incienso, y palabras de poder. Más allá, accedemos al vestíbulo del santuario, y finalmente, al lugar más sagrado de todos, el Naos, o Sancta Sanctorum. En el centro de la cámara, antaño, se alzaba una barca sagrada, cubierta en oro, que contenía la estatua de la diosa. Era llevada en procesión por el Nilo en festividades especiales, para bendecir las tierras, para traer fertilidad a los campos y paz al corazón de los hombres. La sala es pequeña, sin ventanas, casi desnuda. Pero eso no es pobreza, es recogimiento. Aquí no hay espacio para lo mundano. Aquí, la oscuridad es el velo de lo divino. El aire parece detenerse. La piedra susurra plegarias. Y el tiempo, se pliega como papiro entre manos de sacerdote. En las paredes pueden observarse marcas de destrucción cristiana, ya que en época bizantina se intentó borrar los relieves paganos, sobre todo los rostros de los dioses. También hay inscripciones griegas y demóticas que documentan eventos religiosos y donaciones. Sales por las galerías del templo y el viento del Nilo te acaricia el rostro. Afuera, las aguas murmuran historias, y las aves giran como custodios invisibles. Ya en el exterior, lo verás alzarse con elegancia. El kiosco de Trajano, también llamado la cama del faraón. Este pabellón, construido en época romana por orden del emperador Trajano, no fue levantado por devoción formal, sino por respeto y asombro ante la antigüedad sagrada de este lugar. Sus columnas no están cerradas por muros. Es un lugar abierto al Nilo, al sol y a las estrellas, como si los dioses mismos desearan respirar el aire de este mundo. Los relieves aún visibles muestran al emperador romano presentando ofrendas a Isis, Horus y Osiris, como si incluso los señores del imperio necesitaran el favor de esta tierra mágica. Desde aquí, contempla el agua. Imagina las barcas doradas, los cantos, los perfumes de loto y mirra. Imagina las noches en las que las estrellas temblaban sobre las aguas y el nombre de Isis flotaba en el viento. En el recorrido por el interior del templo encontrarás capillas menores, como pequeñas piedras preciosas incrustadas en la gran joya del santuario. Algunas dedicadas a Hazar, diosa de la música, la alegría y el amor. Aquí, músicos y bailarinas honraban a la diosa con sistros y cánticos. Su rostro aparece sonriente, coronado con cuernos de vaca y disco solar. En otra sala, más silenciosa, se venera a Osiris. En sus muros, puedes leer su mito, su muerte traicionera a manos de Set, su búsqueda por Isis, su desmembramiento y su resurrección. Este templo es más que piedra, es la afirmación de que la vida renace, incluso en la muerte.
Antes de partir, aún queda un último susurro del templo que debes oír. No te alejes aún de la ribera sagrada. Camina hacia el este, donde las piedras tocan el agua y el templo escucha el latido del gran río. Allí, en la roca junto al Nilo, se oculta un lugar silencioso, humilde en apariencia, pero poderoso en significado. El Nilómetro. No está tallado con relieves grandiosos ni coronado por estatuas doradas. Es apenas una escalera sumida en la penumbra, un pozo conectado al corazón del río. Pero cada escalón que ves, cada marca en su muro, era una palabra del dios Hapi, espíritu del Nilo, anunciando el destino de todo un año. Subirá el agua para fecundar los campos. Se abrirán los graneros. Será tiempo de abundancia, o de escasez. Los sacerdotes descendían estas escaleras no solo con cálculos en mano, sino con plegarias en los labios. Cada cifra que marcaba el nivel de las aguas era una señal sagrada, un mensaje de los dioses leído en la corriente. Aquí, la ciencia se encontraba con la fe. Aquí, el templo escuchaba al río, como el sabio que calla para entender la voluntad del cielo. El Nilómetro de Philae no medía solo agua. Medía el ritmo del cosmos, el aliento de Osiris, la esperanza de los hombres. Si el nivel era justo, el pueblo celebraba. Si era bajo, los templos rogaban por misericordia. Si era desbordado, se temía la ira de los dioses. Y aún hoy, cuando la presa ha silenciado las crecidas, este pozo de piedra sigue hablando a quien sabe escuchar. Mira hacia adentro, y sabrás que aquí, bajo tus pies, fluía el destino. Por la tarde nos esperaba un paseo en las famosas falucas. Una faluca es una embarcación tradicional de vela, hecha de madera, con un diseño que apenas ha cambiado desde hace siglos. Sin motor, sin prisas y sin ruido, las falucas se deslizan con elegancia por el Nilo, guiadas solo por el viento, las manos expertas del capitán y un profundo conocimiento de las aguas. Estas embarcaciones fueron durante mucho tiempo el principal medio de transporte entre las orillas del Nilo. Hoy, aunque los barcos modernos dominan la navegación comercial, las falucas siguen vivas como símbolo de conexión con el pasado, ofreciendo a los viajeros una ventana al Egipto de antaño. Vamos, Clara. Paseando en falucas sobre las suaves olas del Nilo, el tiempo parece detenerse. Lejos del bullicio de las ciudades y del tráfico turístico, uno puede sentir cómo el viento acaricia el rostro mientras las velas se inflan lentamente. Es una oportunidad para reconectar con la naturaleza, admirar el paisaje ribereño, con sus palmeras, aldeas,
y ocasionales ruinas antiguas, y vivir Egipto con una calma que parece venir de otra época. Y si tienen suerte, quizás vean a los niños saludando desde la orilla, a pescadores tirando sus redes, o incluso a una bandada de ibis volando sobre nuestras cabezas, como si también quisieran formar parte de nuestro viaje. No olvidemos que están navegando las mismas aguas por las que se desplazaban los antiguos egipcios. Hace más de 3000 años, las falucas o sus antecesoras llevaban papiros, piedras, grano, y también faraones. De hecho, se cree que muchos de los templos que visitamos en esta región fueron concebidos pensando en cómo se verían desde el río, porque el Nilo no era solo una vía de transporte, era el alma del país. Tras un breve vuelo doméstico, llegas al hotel de El Cairo y te encuentras con esto. Otra vez, los contrastes de Egipto. Entras en un mundo de lujo. Con palmeras dentro del hall, con varios pianos en distintos lugares del hotel, con restaurantes y bares al más puro estilo occidental. Habrá que irse a dormir, que mañana nos espera otro madrugón y otro duro día de visitas.